Queridos amigos y amigas, de nuevo con ustedes el padre Fabián Rodríguez, un jesuita puertorriqueño. Le estoy hablando de los jesuitas. Ya primeramente, en la primera charla cortita fue quiénes son los jesuitas. Luego les hablé del fundador de los jesuitas, que fue San Ignacio de Loyola. Luego les hablé de cómo se forman los jesuitas. Y cuarto, les hablé de cuál es el trabajo de los jesuitas o el apostolado de los jesuitas. Y finalmente, ahora, anterior a esta charla, les hablé de los científicos jesuitas. Y ahora les voy a hablar de los santos jesuitas. Hemos tenido muchos santos, ¿no? Santos canonizados son como 53. Y beatos, o sea que están en camino hacia la santidad, 150. Muchos de ellos fueron mártires. Les voy a hablar por lo menos de estos 7 santos jesuitas. Algunos todavía no están canonizados, pero los consideramos santos. El primero de todos fue un gran misionero que se llamó San Francisco Javier. Según la historia, después del apóstol San Pablo, no ha habido en la Iglesia Católica un misionero más grande que San Francisco Javier. Allá por el siglo XVI fue San Francisco Javier los primeros jesuitas que hubo. De los 8 que formaron la orden, él fue uno de los primeros, que estudió con San Ignacio en la Sorbona de París. Entonces fue enviado a la India con el encargo de evangelizar a ese continente o ese país. Y no solamente evangelizó en la India, sino prácticamente en todos los países del Medio Oriente o del Extremo Oriente, ¿no? Fue Japón y estuvo a punto de entrar en la China y todas las Islas Molucas y todos esos países que están alrededor de la India. Fue un gran misionero. Y tenía una táctica de misionar bien interesante, ¿no? Primero trataba de aprender la lengua, ¿no? Y sobre todo, para evangelizar usaba a los niños. O sea, él catequizaba a los niños y les enseñaba a los niños de cómo catequizar a los adultos. Y de esa manera pues llegó a mucha gente, ¿no? Por los niños, ¿no? También usaba las canciones populares del momento, ¿no? Y en medio de las canciones iba comunicando el mensaje cristiano. Fue un hombre realmente admirable por su santidad, admirable por todo lo que logró. Y entonces, cuando llegó a Japón, se dio cuenta de que los japoneses admiraban mucho a los chinos por sus conocimientos y por su ciencia, ¿no? Entonces hizo todo lo posible por llegar a la China, para evangelizar también a la China. Hizo un contrato con un chino que nunca apareció y murió entonces a las puertas de la China, apenas a 8 kilómetros de la China, ¿no? Allí murió, en santidad. Y su cuerpo se mantiene incorrupto allá en Goa, en la India, y es un santo realmente que nosotros los jesuitas lo admiramos mucho. El segundo gran santo se llamó San Pedro Claver. Fue un santo español que fue enviado a catequizar a los esclavos. Saben que en América Latina uno de los puertos más importantes de esclavos fue Cartagena de Indias, en Colombia, ¿no? Allí venían los barcos desde Portugal y desde España, y entonces la labor de él era catequizar a los esclavos, pero no solamente catequizar, sino que llegaba un barco de esclavos, él iba al puerto, llevaba medicina, llevaba alimentos, llevaba hasta licor para conquistar a los esclavos. Se hizo querer por todos los esclavos. Al principio le tenían miedo, ¿no? Pero después, cuando vieron su dulzura, cuando vieron su acercamiento a ellos, cuando vieron su amor a ellos, entonces le ganó la amistad de todos ellos. No solamente trató con los esclavos, sino también trató con los leprosos, con los presos, con los condenados a muerte. Y a todos les llevaba el mensaje cristiano. Claro, los enemigos suyos fueron precisamente los tratadores de esclavos, ¿no? Los que traían esclavos, y muchos sacerdotes que no lo entendían, y muchos jesuitas, compañeros suyos, que tampoco lo entendían, ¿no? Dio su vida por esos hermanos. Interesante, cuando moría un esclavo, él hacía todo un acto de celebración en grande, ¿no? Traía una orquesta que iba tocando por el camino, traía licor, y traía para celebrarlo, ¿no? Porque decía él que cuando uno moría, realmente entraba en el reino de Dios y que había que celebrarlo, ¿no? Así que era un hombre realmente bien lleno de una gran dulzura. Se llamó San Pedro Claver.
Y entonces, interesante, le voy a hablar ahora de otro santo, en este caso no de un sacerdote, sino de un hermano jesuita. Los jesuitas, como saben ustedes, tenemos sacerdotes ordenados que pueden decir misa, pueden predicar, pueden confesar, y tenemos hermanos, le llamamos hermanos coautores, o brothers, ¿no? En inglés, ¿no? Los brothers, que no son sacerdotes, pero hacen un trabajo excelente en nuestras obras, ¿no? Como educadores, o como organizadores, o como ecónomos, de muchas razones, ¿no? Entonces este hermano Alfonso Rodríguez, fue un hermano que se casó, perdió a su mujer, perdió a sus 3 hijos que había tenido con ella, y cuando se quedó solo dijo, caramba, Dios parece que me quiere para algo a mí, ¿no? Entonces empezó a buscar, y entonces consiguió información sobre los jesuitas, y ahí entró en esa orden. Y su único oficio durante 40 años fue ser portero del colegio de Montesión en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, ¿no? Allí estuvo 40 años y fue un hombre que realmente se dejó querer por todo el mundo, ¿no? Porque no era un oficio tan fácil, no había teléfono, no había todos los medios que hay hoy día, ¿no? Entonces él recibía a los gobernantes, recibía a los obispos, recibía a los sacerdotes, recibía a los padres de los alumnos, recibía a los mendigos que venían a pedir limosna, venía a todo el mundo que venía. Entonces se dejó querer de tal manera que cuando él muere, todo el mundo lo echa de menos, e hicieron una gran celebración para él. Él fue el que animó a San Pedro Claver, este apóstol de que hablaba antes de los esclavos, a irse a las misiones a Cartagena de India. Y por el ejemplo de San Alfonso Rodríguez, Pedro Claver entonces se encaminó a esa misión de los esclavos en Cartagena de India. Otro gran santo que hemos tenido ya reciente es el padre Alberto Hurtado, un jesuita chileno que murió joven, a los 42 años, a los 52 años de cáncer. Y él fue conocido por su gran amor a los pobres, por las grandes obras que hizo en favor de los pobres, y sobre todo por el gran amor que le tenía a los obreros. En Chile fue uno de los primeros en fundar sindicatos de obreros católicos, ¿no? Fue uno de los primeros en publicar una gran revista que todavía subsiste, que se llama la revista Mensaje. Y fue también uno que fundó una obra de asistencia social que se llama el Hogar de Cristo, ¿no? Que no solamente está en Chile, sino que prácticamente está en todos los países de América Latina, que es un hogar para acoger a la gente pobre, necesitada, que no tienen hogar y que necesitan comida, que necesitan albergue, que necesitan cuidado médico, que necesitan pues que se la atienda, ¿no? Se llama el Hogar de Cristo y es conocido sobre todo por esa gran fundación del Hogar de Cristo. Claro, como todo gran santo siempre tuvo dificultades con los grandes, ¿no? Los grandes, dificultades con los obispos, dificultades con los sacerdotes jesuitas también, dificultades con la gente grande que querían explotar a los obreros. Pero él insistió en que el obrero es un tan ser humano como cualquiera y que tiene derecho a que se le trate con dignidad. Fue entonces el gran santo Alberto Hurtado. Yo estuve, gracias a Dios, en la beatificación de este santo en Roma en el año 94 y fue canonizado por el Papa Benedicto XVI en el año 2007 en Roma. Otro gran santo y que se llamó, en este caso, un santo del siglo XVI, se llamó San Luis Gonzaga, que murió joven, a los 23 años, ¿no? Prácticamente después de haber terminado el noviciado de los jesuitas. Y es interesante que este fue un santo que venía de una familia bien rica, una familia prominente, ¿no? Su papá era prácticamente un virrey en Italia, ¿no? Y tenía mucho poder y tenía mucho. Y ustedes saben que en esos grandes castillos de la edad del siglo XVI eran centros de corrupción, ¿no? Se daban la gran vida sexual extrema, gran comida, etc. Y él hizo desde pequeño promesa de mantenerse íntegro, intacto. Hizo bien joven un voto de castidad y así lo cumplió hasta el final. Su papá le echaba en cara que era demasiado bueno, que tenía que mezclarse ya con todo el mundo, y él siempre trató de vivir una vida intensa de oración. ¿Por qué murió? Porque hubo una peste en Roma y los jesuitas improvisaron un hospital y él se ofreció
para cuidar a los enfermos y luego se contagió con la peste y de eso murió. O sea que es modelo de servicio a los más humildes, a los más pobres, a los más necesitados. Se llamó San Luis Gonzaga y fue declarado por el Papa patrono de la juventud, patrono de los jóvenes. Otro gran santo que quiero mencionar es, este santo todavía no está canonizado, pero ya pronto va a ser canonizado también, Rutilio Grande. Fue un santo salvadoreño. Cuando la guerra del Salvador, él denunciaba al gobierno por todas las barbaridades que el gobierno estaba cometiendo, sobre todo con la gente pobre. Y era párroco en una parroquia de campo, en Aguilares, se llamaba el pueblo, y él, una vez que iba a decir misa en esa parroquia, fue acribillado, fue abaleado por los soldados del Ejército Nacional. Y lo mataron a él, a un anciano de 80 años y a un joven de unos 20 años. Entonces, es conocido porque él fue el que de alguna manera convirtió al obispo Romero. El obispo Romero era un obispo bien timorato, que no se atrevía a hablar en contra del gobierno, que no se atrevía a denunciar las injusticias, y cuando oyó que habían matado a su mejor amigo Rutilio Grande, entonces se convirtió y empezó a hablar en contra del gobierno, en contra de las barbaridades que el gobierno hacía, en contra de las injusticias que se cometían contra los pobres. Y él dice que él fue convertido por Rutilio Grande. Se cuenta que ahora van a canonizar al obispo Romero en octubre próximo, y tal vez sea en El Salvador, y tal vez sea beatificado Rutilio Grande junto con el obispo Romero. Y por último, quiero mencionar a dos grandes escritores, son santos también. Uno se llamó San Roberto Belarmino, que fue cardenal, y otro San Pedro Canicio, que también fue cardenal, y los dos fueron eminentes en sus escritos, ¿no? Ellos también lucharon mucho en la Reforma Protestante, y gracias sobre todo a San Pedro Claver, la mitad de Alemania no se fue con los protestantes, sino que se quedó con la Iglesia Católica, ¿no? Y le llamaban a San Pedro Canicio, ¿cómo se llama? Le llamaban el alfiler, no es alfiler, ¿no? De los protestantes, ¿no? Sí, el clavo de los protestantes, ¿no? Porque le daba duro a ellos, ¿no? Y gracias a ellos, a él, pues no se hizo protestante Alemania, la mitad de Alemania. Y por eso se conserva la iglesia en Alemania, sobre todo por San Pedro Claver. Bueno, estos son los santos: Pedro Claver, Francisco Javier, Alberto Hurtado, Luis Gonzaga, Rutilio Grande, Alfonso Rodríguez, San Pedro Canicio y San Roberto Belarmino. Hasta aquí, hermanos, mi presencia, y si algún joven está interesado en comunicarse conmigo para yo darle más datos sobre los jesuitas, pues estoy muy dispuesto a hacerlo. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Hasta luego.